¿Qué harías tú si todo en tu vida estuviera a punto de desmoronarse, si tus rodillas estuvieran destrozadas, si tu cuerpo te gritara que pares y aún así tuvieras que pararte frente al hombre más peligroso del planeta? Hoy te voy a contar la historia de dos guerreros que pusieron todo sobre la mesa en una noche que el mundo entero no va a olvidar jamás. Una noche en la que un brasileño con el corazón roto en pedazos casi arrebata la corona al rey invicto. Una noche en la que Jon Jones tuvo que mirar a la muerte a los ojos y decidir si seguía de pie o se rendía para siempre. Esto es Jon Jones contra Thiago Santos, y esto más que una pelea es una lección de vida. Quédate hasta el final porque lo que te voy a contar hoy va a cambiar la forma en que ves tus propios obstáculos. Bienvenido a Vórtice Alfa. Primero, necesito que entiendas algo. Cuando hablamos de Jon Jones, no estamos hablando de un peleador normal. No estamos hablando de un atleta más que se entrena duro y sale a competir. Estamos hablando de un fenómeno, un monstruo de la naturaleza que desde que apareció en el octágono de la UFC hizo una sola cosa: destruir a todos los que se le pusieron enfrente. Johnny Bones Jones, el campeón semipesado más dominante en toda la historia de las artes marciales mixtas. Un hombre que venció a Mauricio Shogun, a Rashad Evans, a Lyoto Machida, a Alexander Gustafsson en una guerra épica, a Daniel Cormier no una sino dos veces, a Anthony Smith, a Alexander Gustafsson por segunda vez. Un hombre cuyo récord dentro del octágono era prácticamente perfecto. Un hombre al que muchos llamaban sencillamente el mejor peleador de todos los tiempos, The GOAT, el mayor de todos los tiempos. Pero también necesito que entiendas algo más. Jon Jones no ha sido un héroe perfecto fuera del octágono. Ha sido un hombre lleno de contradicciones, un hombre que ha caído, que ha fallado, que ha tomado malas decisiones. Y esa dualidad, esa mezcla de grandeza y error humano es lo que lo hace tan fascinante. Porque al final del día, todos somos esas dos cosas a la vez. Todos tenemos un Jon Jones dentro, esa parte brillante, capaz de lo extraordinario, y esa parte oscura que a veces nos sabotea. La pregunta es, ¿cuál de las dos partes decides alimentar? Ahora necesito que conozcas al otro hombre, al hombre que casi lo derroca todo, al hombre que esa noche en T-Mobile Arena en Las Vegas se convirtió en la historia más increíble de valentía que el mundo de las MMA ha presenciado en décadas. Thiago Santos, Marreta, el martillo. Thiago Santos es un guerrero brasileño de Sao Paulo que pasó años construyéndose como peleador. No llegó en un cohete al estrellato, llegó golpe a golpe, victoria a victoria, con la cara ensangrentada más de una vez, levantándose cuando nadie apostaba por él. Pero en el año 2019, algo ocurrió con Thiago Santos que lo transformó en un arma de destrucción masiva. Empezó a noquear a todo el mundo que se le ponía enfrente. Jan Blachowicz, Co. Eric Anders, Co. David Branch, Co. 35 segundos para acabar con Jimmy Manua. 35 segundos. Ese hombre era un misil con piernas, y ese hombre iba a pelear por el campeonato del mundo contra Jon Jones. Pero aquí viene la parte que nadie sabe, la parte que la mayoría de la gente desconoce y que convierte esta historia en algo mucho más grande que solo una pelea de MMA. En los días previos a la pelea, Thiago Santos sufrió una lesión brutal en sus rodillas durante los entrenamientos. No una rodilla, las dos rodillas. Según se reveló después del combate, Thiago entró al octágono esa noche con 3 de los 5 ligamentos de sus rodillas completamente rotos. 3 ligamentos rotos. ¿Qué puedes imaginar eso? ¿Qué puedes imaginar pararte a pelear por el campeonato del mundo con tu cuerpo literalmente destrozado? ¿Qué puedes imaginar la cantidad de dolor que tiene que soportar un ser humano para tomar esa decisión? Y aquí es donde la pelea se convierte en filosofía. Aquí es donde la pelea se convierte en un espejo en el que cada uno de nosotros debemos mirarnos. Porque Thiago Santos pudo haberse retirado, pudo haber dicho que no, pudo haber llamado a Dana White y decirle, necesito más tiempo, no estoy listo, y nadie lo hubiera culpado, nadie en el mundo le hubiera dicho nada. Pero Thiago Santos tomó una decisión que define el carácter de un hombre.
Tomó la decisión de pelear de todas formas, de pararse frente al mejor del mundo con su cuerpo roto, de luchar por su sueño aunque su cuerpo le dijera que era imposible. Y esa decisión cambia todo. Imagina que tú tienes un sueño, imagina que has trabajado años para llegar a ese momento, y de repente, justo cuando estás a punto de alcanzarlo, algo se rompe, algo se cae, la vida te golpea justo en el momento menos indicado. ¿Qué haces? Te retiras, le dices al sueño que espere, o como Thiago Santos, aprietas los dientes, te envuelves las rodillas rotas y entras al octágono de todas formas. La noche del 6 de julio de 2019 en Las Vegas, Nevada, Thiago Santos eligió entrar, y lo que pasó después fue historia pura. Cuando sonó el primer golpe en el primer round, Jon Jones salió como siempre lo hace, calculado, inteligente, controlando la distancia con esos brazos larguísimos que parecen tentáculos. Jon Jones mide 1,87 m, pero su envergadura es de casi 2 metros. Es como pelear con un pulpo que sabe karate, boxeo, lucha y jiu-jitsu al mismo tiempo. Jon Jones usa esa distancia como un arma. Te toca antes de que tú lo puedas alcanzar. Te lastima con codazos giratorios, con patadas frontales que te empujan hacia atrás, con movimientos que a veces parecen diseñados por un marciano. Pero Thiago Santos no se quedó quieto. Desde el primer segundo, Thiago Santos lanzó lo que mejor sabe hacer: buscar el KO, buscar el golpe que apague las luces. Y eso es lo que hace tan terrorífico a Marreta, que solo necesita un solo golpe limpio y la pelea se termina. Y Jones lo sabía. Jones había visto las peleas de Santos y sabía que ese hombre tenía el poder más explosivo que había enfrentado en su carrera. El primer round fue una danza de muerte. Dos gladiadores midiendo distancias, probando defensas, buscando la apertura perfecta. Jones lanzando su judo game, intentando derribar a Santos. Santos resistiendo, esquivando, aguantando con una valentía que nadie en las gradas entendía aún. Nadie sabía que ese hombre estaba peleando con 3 ligamentos rotos. Nadie sabía que cada paso que daba era una agonía. Nadie sabía que cada vez que se giraba o cambiaba de dirección, sus rodillas gritaban de dolor. Pero él seguía caminando hacia adelante. Y entonces llegó el segundo round y el mundo contuvo la respiración. Thiago Santos conectó un golpe que hizo temblar las rodillas de Jon Jones. Jon Jones, el hombre que nunca ha sido noqueado, el hombre que nunca ha sido derribado en una pelea real, el hombre que parecía de titanio, trastabilló. Y en ese momento la arena entera enloqueció, la gente de pie, los comentaristas sin palabras, el mundo entero mirando la pantalla con los ojos abiertos como platos. Iban a ver la caída del rey. Iba a ser esta la noche en que el trono cambiara de manos. Jon se repuso, como los grandes siempre se reponen, porque cuando la vida te golpea, lo que define si eres un campeón no es que no te caigas, sino qué haces el segundo siguiente a la caída. Y Jones en ese segundo siguiente hizo lo que hacen los campeones. Respiró, se recompuso y siguió peleando. Pero Santos no paraba. Round tras round, con las rodillas rotas, este hombre seguía avanzando, seguía lanzando golpes, seguía buscando el KO. Había momentos en que Jones conectaba combinaciones limpias que hubieran mandado al suelo a cualquier otro peleador del planeta. Y Santos los absorbía, sacudía la cabeza y seguía caminando hacia adelante, como si tuviera un motor diferente, como si su cuerpo físico ya no fuera el que manejaba la situación, sino que algo más profundo, algo que no se puede ver ni medir, algo que vive en el interior del ser humano cuando se niega a rendirse, lo estuviera empujando hacia adelante. Eso se llama voluntad. Eso se llama carácter, eso se llama el tipo de fuerza que no se desarrolla en un gimnasio, se desarrolla en la oscuridad, se desarrolla en los momentos en que nadie te está mirando y decides seguir de todas formas. Necesito que te detengas un momento y que pienses en tu propia vida. ¿Cuántas veces has estado a punto de tirar la toalla? ¿Cuántas veces ese proyecto, ese sueño, esa meta que tienes te ha parecido demasiado grande y tú demasiado pequeño? ¿Cuántas veces la voz en tu cabeza te ha dicho que no puedes, que no sirves, que no es para ti?
¿Cuántas veces te has encontrado en tu propio octágono, con las rodillas rotas, metafóricamente hablando, preguntándote si vale la pena seguir? Thiago Santos esa noche te dio la respuesta. La respuesta es sí, siempre vale la pena seguir. No porque el éxito esté garantizado, no porque vayas a ganar necesariamente, sino porque el acto de levantarte, de pararte, de negarte a doblar la rodilla ante la adversidad, ese acto te convierte en un tipo de persona que el mundo necesita más. Ese acto construye el carácter que luego te va a llevar a lugares que hoy ni puedes imaginar. Y la prueba es lo que pasó con Thiago Santos después. Pero antes, necesito que veas lo que pasó en el quinto y último round. El quinto round fue guerra pura. Ambos hombres exhaustos, ambos hombres con el tanque vacío. Jones, que nunca había sentido eso en su carrera. Jones adaptaba su estilo de pelea a cada oponente. Jones analizaba las debilidades de sus rivales y las explotaba con una inteligencia táctica que era casi intimidante. Jones era un artista y el octágono era su lienzo. Pero el genio y el caos a veces viven muy cerca uno del otro. Y Jon Jones tuvo sus caídas fuera del octágono. Tuvo momentos que empañaron su legado. Tuvo decisiones que le costaron caro. Y aquí es donde Jones se convierte en algo más que un campeón de UFC. Se convierte en un caso de estudio sobre el ser humano y sus contradicciones. Porque Jon Jones, con todo y sus errores, con todo y sus caídas, siempre volvió. Siempre se levantó. Siempre encontró una manera de regresar al tope. Y cada vez que regresó, volvió mejor. Volvió más completo. Volvió más hambriento. Eso es lo que define a los verdaderos campeones. No la ausencia de errores, sino la capacidad de aprender de ellos y de usarlos como combustible. Y en la noche de UFC 239 contra Thiago Santos, Jon Jones demostró que, aun cuando casi pierde, tiene la grandeza mental para aguantar la tormenta y salir del otro lado con el cinturón todavía en su cintura. Quiero que pienses en algo muy específico ahora. Cuando Jones trastabilló en el segundo round, cuando sus rodillas se dieron un momento, cuando el mundo vio al rey tambalear, ¿qué pasó por su mente? ¿Qué pasa por la mente de un hombre que nunca ha sido noqueado, que nunca ha perdido una pelea real, cuando de repente la tierra se mueve bajo sus pies? Lo que pasa en ese momento es lo que separa a los buenos de los grandes. En ese momento hay dos opciones. La primera es el pánico, el miedo, la contracción, el cuerpo que se cierra, la mente que empieza a dudar. La segunda opción es lo que hizo Jones: respirar, resetear, volver al presente, olvidar el golpe que acaba de recibir y enfocarse en el siguiente segundo, no en los 5 rounds que quedan, no en lo que puede pasar, en el siguiente segundo, uno a la vez. Esa habilidad, esa capacidad de resetear en medio del caos, es una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar en tu vida, en tu negocio, en tus relaciones, en tus metas personales. Cuando la vida te golpea, cuando el proyecto fracasa, cuando la relación se rompe, cuando el cliente te dice que no, el campeón que vive en ti tiene que saber hacer lo que hizo Jones: respirar, resetear, el siguiente segundo. Ahora quiero hablar de algo que va más allá de los dos peleadores. Quiero hablar de lo que esta pelea significó para el deporte, para la UFC, para la historia de las MMA. UFC 239 fue una noche épica en muchos sentidos. Fue una noche en la que la gente que pensaba que Jon Jones era invencible volvió a verlo como un ser humano. Y eso, paradójicamente, lo hizo más grande. Porque cuando ves al mejor del mundo siendo puesto a prueba de verdad, cuando ves al campeón sangrar y luchar y sufrir y ganar de todas maneras, te recuerda que la grandeza no es la ausencia de adversidad. La grandeza es lo que haces con la adversidad. Esta pelea también puso a Thiago Santos en un lugar en el mapa que ningún resultado diferente podría haberle dado. Aunque perdió, aunque la decisión fue desfavorable, el nombre de Thiago Santos quedó grabado en la historia de las MMA como el hombre que casi derroca al rey, con las rodillas rotas, y eso nadie se lo puede quitar. Ningún juez, ningún referee, ningún comentarista puede borrarlo. Y esto nos enseña algo fundamental: peleas con honor y la historia te recordará. Independientemente del resultado en los libros de records, la gente recuerda a los que pelearon de verdad.
La gente recuerda a los que dieron todo. La gente recuerda a los que se negaron a rendirse. ¿Tú cómo quieres ser recordado? ¿Como alguien que lo intentó, que se cayó, que sangró y se levantó? ¿O como alguien que nunca se atrevió a entrar al octágono? Porque el fracaso más grande en la vida no es intentarlo y no lograrlo. El fracaso más grande en la vida es nunca intentarlo. Es quedarte fuera del ring por miedo. Es dejar que el miedo decida por ti. Eso es lo que destruye a las personas, no la derrota, el arrepentimiento. Vamos a hablar de los principios que esta pelea nos enseña, porque quiero que salgas de este video con algo concreto, con algo que puedas aplicar mañana en tu vida. Principio número 1, la preparación es sagrada, pero el carácter es lo que determina el resultado. Thiago Santos no estaba en su mejor condición esa noche, lejos de ella, pero tenía un carácter de hierro, y ese carácter lo llevó más lejos que muchos peleadores completamente sanos jamás han llegado. Tú puedes tener todas las herramientas del mundo, todo el conocimiento, todos los recursos, pero si no tienes el carácter para aguantar cuando las cosas se ponen difíciles, nada de eso importa. Trabaja en tu carácter tanto como trabajas en tus habilidades. Principio número 2, el miedo es información, no un límite. Jones sintió miedo esa noche, lo vimos, lo sintió cuando trastabilló, pero el miedo no lo paralizó, lo usó como información, como una señal de que debía ajustar, reposicionarse, cambiar la estrategia. El miedo que sientes cuando persigues tus metas no es una señal de que debas parar, es una señal de que estás haciendo algo que importa. Úsalo como combustible. Principio número 3, la grandeza se forja en los momentos que nadie ve. ¿Cuántas noches se habrá entrenado Thiago Santos después de sus cirugías en el frío del gimnasio, con las rodillas todavía doloridas, sin nadie aplaudiéndolo, sin cámaras, sin fans? Esas noches, esas horas invisibles, son las que construyeron al guerrero que casi derroca al rey. Los resultados que todos admiran son el producto del trabajo que nadie ve. ¿Qué estás haciendo tú en las horas que nadie te está mirando? Principio número 4, rodéate de las personas correctas. Jones tiene un equipo, Thiago Santos tiene un equipo. Ninguno de los dos llegó a ese octágono solo. Detrás de cada campeón hay un ejército de personas que creen en él, que lo empujan, que lo desafían, que lo sostienen cuando quiere rendirse. Identifica a las personas en tu vida que son ese tipo de equipo para ti y aleja de ti a las que no lo son. No puedes construir una vida extraordinaria rodeado de personas ordinarias que limitan tus sueños. Principio número 5. Aprende de cada pelea, ganes o pierdas. Jones aprendió de esa noche, se hizo más consciente de sus vulnerabilidades, se hizo mejor. Santos aprendió de esa noche, aprendió lo que era capaz de aguantar, aprendió que podía competir con el mejor del mundo. Cada experiencia en tu vida, buena o mala, tiene una lección escondida. Tu trabajo es encontrarla y aplicarla. No hay fracasos, hay datos, hay información, hay lecciones. Ahora quiero hablar de algo que va más allá de los dos peleadores. Quiero hablar de lo que esta pelea significó para el deporte, para la UFC, para la historia de las MMA. UFC 239 fue una noche épica en muchos sentidos. Fue una noche en la que la gente que pensaba que Jon Jones era invencible volvió a verlo como un ser humano. Y eso, paradójicamente, lo hizo más grande. Porque cuando ves al mejor del mundo siendo puesto a prueba de verdad, cuando ves al campeón sangrar y luchar y sufrir y ganar de todas maneras, te recuerda que la grandeza no es la ausencia de adversidad. La grandeza es lo que haces con la adversidad. Esta pelea también puso a Thiago Santos en un lugar en el mapa que ningún resultado diferente podría haberle dado. Aunque perdió, aunque la decisión fue desfavorable, el nombre de Thiago Santos quedó grabado en la historia de las MMA como el hombre que casi derroca al rey, con las rodillas rotas, y eso nadie se lo puede quitar. Ningún juez, ningún referee, ningún comentarista puede borrarlo. Y esto nos enseña algo fundamental: peleas con honor y la historia te recordará. Independientemente del resultado en los libros de records, la gente recuerda a los que pelearon de verdad. La gente recuerda a los que dieron todo. La gente recuerda a los que se negaron a rendirse. ¿Tú cómo quieres ser recordado? ¿Como alguien que lo intentó, que se cayó, que sangró y se levantó? ¿O como alguien que nunca se atrevió a entrar al octágono?
Porque el fracaso más grande en la vida no es intentarlo y no lograrlo. El fracaso más grande en la vida es nunca intentarlo. Es quedarte fuera del ring por miedo. Es dejar que el miedo decida por ti. Eso es lo que destruye a las personas, no la derrota, el arrepentimiento.